En este vídeo introduciremos el concepto de función de probabilidad asociada a una variable aleatoria y veremos cómo obtener esta función de probabilidad. De hecho, lo haremos para los ejemplos que hemos introducido en el vídeo anterior. Como siempre, vamos a considerar un experimento aleatorio con espacio muestral E. Ya sabes, un experimento aleatorio es un proceso en el cual interviene el azar y el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de dicho experimento aleatorio. Entonces vamos a considerar una variable aleatoria que, como sabes, es una aplicación de ENR. Damos un carácter numérico a los elementos del espacio muestral, a los resultados del experimento aleatorio. Esto va a ser una variable aleatoria finita. Y entonces nosotros vamos a tener que int de x va a ser un conjunto finito. Ya sabes que int de x es el conjunto de las imágenes por la variable aleatoria. Y vamos a suponer que esto es x sub 1, x sub 2 y x sub n. Entonces se define la función de probabilidad asociada a la variable aleatoria x como una aplicación f definida de int de x en R tal que la imagen por f de un elemento de int de x y por lo tanto un x sub i es igual a lo que denotaremos por la probabilidad de que x mayúscula sea x sub i. Esto de aquí denota un suceso y ese suceso está formado por los resultados E pertenecientes al espacio muestral, tal que es la imagen por x de E te da x sub i. O sea, sería la intimagen mediante x del x sub i. Tranquilo, que enseguida vamos a presentar ejemplos y lo vas a entender perfectamente. Antes de ello, decirte que la función de probabilidad se la suele representar por una tabla donde escribimos una primera columna con los x sub i, elementos de int de x sub 1, x sub 2, x sub n, y al lado p sub i, que van a ser pues, los resultados de calcular la imagen por f de esos x sub i. Entonces tenemos aquí x sub 1, f de x sub 1 será p sub 1, x sub 2, p sub 2 y x sub n, p sub n. Perfecto, entonces para los ejemplos que hemos introducido en el vídeo anterior, para las variables aleatorias que consideramos, vamos a calcular la función de probabilidad. El primer ejemplo, recuerda que lanzábamos un dado al aire, el espacio muestral pues serán los puntitos estos, tenemos una variable aleatoria natural que era asignar a cada uno de los elementos del espacio muestral el número de puntos. Entonces, una vez que tenemos esto, int de x es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces vamos a calcular la función de probabilidad, que como sabes se representa por una tabla, donde en una primera columna escribimos los x sub i, en una segunda columna los p sub i. Los x sub i son los elementos de int de x, que serían estos aquí, 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Una vez que tenemos eso, aquí escribiríamos f de 1, y f de 1 no es más que la probabilidad de x igual a 1. ¿Pero qué es la probabilidad de x igual a 1? La probabilidad de este suceso sería aquellos resultados cuya imagen es 1. Buscamos en las imágenes 1 y como vemos lo tenemos aquí. Entonces la antiimagen solo te quedaría este resultado. Luego x igual a 1 sería este suceso de aquí. Entonces esto sería la probabilidad de este suceso. Y entonces ese suceso está formado por un único resultado. Claramente los resultados son x probables. Suponemos que el dado no está trucado, aunque se ha dado el caso, porque hay tramposos. Dados que tienen sobrepeso, monedas también. Entonces la probabilidad, los resultados del experimento aleatorio son todos x probables, pues sería casos favorables, solo tenemos un elemento, 1, partido de casos posibles que es 6. Luego aquí vendría un sexto. Para f de 2, que vendría aquí, sería la probabilidad de x igual a 2. Entonces te vas ahora de nuevo a la variable aleatoria y buscas en las imágenes 2. Observa que solo tenemos un resultado cuya imagen por la variable aleatoria t de 2. O sea que x igual a 2 es el suceso formado por un solo elemento que es este de aquí. Por lo tanto, esto sería la probabilidad de esto. Sería, solo tenemos un elemento, 1 de 6. Y esto lo haríamos con 3, f de 3, probabilidad de x igual a 3. Entonces buscamos en las imágenes el 3, este de aquí, solo tenemos un resultado, probabilidad de este de aquí, de este suceso, y esto te queda, solo tenemos un elemento, 1 de 6. Y así con todos, ¿vale? Perfecto, pues esta sería la función de probabilidad, vendría dada por esa tabla. Pasamos a un nuevo ejemplo. Segundo, consideramos el mismo experimento aleatorio, pero una variable aleatoria distinta. Entonces, en este caso, la variable aleatoria asignaba -1 si el resultado que obtenemos al lanzar el dado era impar y 1 si es par. Entonces, en nuestro caso, tendríamos, si quieres, vamos a poner i sub i. Los resultados serían -1 y 1. Y aquí pondríamos p sub i. Entonces, aquí pondríamos f de -1. F de -1 en este caso sería la probabilidad de i igual a -1. Observa que en este caso la probabilidad de i igual a -1, nos vamos a la variable aleatoria y vemos el -1 entre las imágenes, aquí, aquí y aquí. Calculamos las antiimágenes 1, 3 y 5. Sería la probabilidad de 1, 3 y 5. De nuevo tenemos que los resultados son x probables, casos favorables a nuestros sucesos, 3, partido de casos posibles 6, y esto te queda un medio. De la misma forma, calculamos f de 1, pues esto sería la probabilidad de i igual a 1, que sería probabilidad, pues el 1 lo tenemos con 2, con 4 y con 6. Claramente esta probabilidad pues también te queda un medio. Pues esta sería la tabla que nos representa a nuestra función de probabilidad. Pasamos al siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, lo que hacíamos era lanzar una moneda al aire. Tenemos que in de x es 1 y 0, o 0 y 1 si quieres. Función de probabilidad, x sub i, p sub i, pues tendríamos la imagen 0 y 1. ¿Vale? Vamos allá. Calculemos. Bueno, cada momento estoy escribiendo la tabla de una forma. Puedes poner las rayas que quieras. Entonces, aquí f de 0 sería probabilidad de x igual a 0. Buscas 0 aquí.
solo tienes un resultado que es x, sería probabilidad de x. De nuevo tenemos resultados equiprobables, nuestro experimento aleatorio, y por lo tanto esto sería un caso favorable partido 2, un medio. Y f de 1 pues lo mismo, probabilidad de x igual a 1. Entonces tenemos resultados con imagen 1 solo cara, y esta probabilidad es un medio. Y por último, consideramos el ejemplo más complejo, que era lanzar una moneda 3 veces al aire. Observa que es una composición de experimentos aleatorios simples, este experimento aleatorio. Estos experimentos aleatorios son, podemos decir, independientes. El resultado de uno de ellos no influye en los otros, así con todos. Por otra parte, los resultados en cada uno de estos experimentos aleatorios simples son equiprobables, cara o cruz. Por lo tanto, podemos suponer de todo ello que los resultados del experimento aleatorio compuesto, composición de independientes, y en cada uno de ellos los resultados equiprobables, pues son equiprobables. Perfecto. Entonces tendríamos que inde x es 0, 1, 2 y 3, y por lo tanto la función de probabilidad tendríamos que aplicarla sobre inde x. A cada uno de los elementos obtendríamos una imagen p sub i por la función de probabilidad. Inde x es 0, 1, 2 y 3. Perfecto. Vamos a dejar un poquito más abajo, que aquí vamos a escribir algo más. De hecho, lo vamos a escribir con todos. Entonces, en primer lugar, f de 0, la probabilidad de x igual a 0. Nos vamos a las imágenes y vemos 0 aparece aquí. Entonces esto solo sería la probabilidad de el suceso formado por los resultados cuya imagen por la variable aleatoria es 0. Sería probabilidad de cruz, cruz, cruz. Tenemos un resultado de 8, todos equiprobables, un octavo. De 1, f de 1, probabilidad x igual a 1, probabilidad, pues x igual a 1, pues fíjate que tenemos más, ¿no? A ver, que se me desmonta el invento. F de 1, probabilidad de x igual a 1, observa que tenemos con 1 este y este de aquí. Será probabilidad de cara cruz, 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 cara, cruz y cruz, cruz, cara. Esta probabilidad sería 3 casos favorables de 8, 3 octavos. De 2, observa que tenemos también 3, luego también te quedaría 3 octavos, y de 3 tenemos 1, cara, 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 sería 1 octavo. Bueno, pues lo que te quería decir, para finalizar este vídeo, observa que aquí tenemos los sucesos x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3, de los cuales calculamos las probabilidades, y con ello obtenemos las imágenes de la función de probabilidad. Con 0 tenemos este resultado, con 1 este y este, con 2 tenemos este y con 3 tenemos este de aquí. Por tanto, tenemos que con todos estos sucesos x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, cubrimos todo el espacio muestral. Y además son sucesos incompatibles, 2 a 2. Aquí tenemos el 0, el 1 con estos 3 resultados, el 2 con estos 3 y el 3 con este. Por lo tanto, estamos ante una partición del espacio muestral. Por lo tanto, las sumas de las probabilidades de x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 0, pues, te dan 1. Esto te va a dar 1. De hecho, si lo sumas, 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos más 1 octavo, te queda 1. Y eso ocurre aquí, pero también ocurre en el anterior ejemplo, un medio más un medio, 1. En el anterior ejemplo, que tendríamos aquí un medio más un medio, 1. Y finalmente, en el ejemplo, al principio, un sexto más 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 un sexto,
suma 1. Eso hay que tener muy en cuenta, que la suma de los p sub i en cualquier variable aleatoria que consideres siempre te va a dar 1. Bueno, pues en el próximo vídeo vamos a pasar a calcular parámetros asociados a una variable aleatoria. Eso lo podemos hacer porque al asignar por la variable aleatoria a cada uno de los resultados un valor numérico, vamos a poder operar con esos resultados porque se identifican con números y obtener así parámetros que me resuman el comportamiento como es la variable aleatoria.